cardíacas, que es una clase de mucha importancia y es una clase bastante larga y bastante, un poco árida, ¿ya? Porque los mismos cardiólogos ni entienden ni H a veces de esto, ¿ya? Entonces comenzaremos con la clase. Muy bien. Cuando hablamos de arritmias cardíacas, estamos hablando de todo aquel ritmo que es diferente al ritmo sinusal normal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener primero una definición de qué cosa es el ritmo sinusal normal, que es el ritmo que todos nosotros tenemos de manera normal, salvo que tenga, pues, alguno de ustedes un ritmo anormal, ¿no? Ya sería una arritmia, ¿ya? El cual puede ser debido a una alteración o una, en la formación de los impulsos o en la conducción de los impulsos, ¿ya? O sea, en la formación de los impulsos o alteración de los, o en la alteración en la conducción de los impulsos. El inicio del impulso puede ser sinusal, ¿ya? O puede ser ectópico. ¿Qué quiere decir? El origen del impulso puede ser en el nodo sinusal o puede ser fuera del nodo sinusal, en este caso pasa a ser ectópico, ¿ya? El ritmo puede ser regular o irregular, ¿ya? Y la frecuencia puede ser normal, puede ser acelerada o puede ser lenta. Entonces, si es acelerada, hablaríamos de taquiarritmias y si es lenta, bradiarritmias, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta la definición. El ritmo sinusal normal, eso ya lo vimos en la clase de electrocardiografía en la semiología, cuando cuando decimos que el ritmo es sinusal y es normal, ya tenemos aquí las características que ya ustedes con toda seguridad lo recuerdan de manera evidente. Muy bien. Arritmias cardíacas, mecanismos electrofisiológicos, clasificación, o sea, ¿cómo es que se producen las arritmias cardíacas? De la misma definición lo decía, por generación anormal de los impulsos. ¿No es así? Por generación anormal de los impulsos y por la conducción anormal de los impulsos, ¿ya? Por la generación anormal de los impulsos se refiere al automatismo, ¿ya? O sea, el automatismo puede estar aumentado o puede estar disminuido. En ambos casos me va a generar arritmias, ¿ya? El automatismo se refiere a la generación de los potenciales de acción. La célula genera sus potenciales de acción, ¿ya? Ahora, una forma o una cierta característica en relación al automatismo podríamos hablar de postpotenciales, ¿no? O sea, cuando se genera un potencial de acción, estamos hablando de que se está despolarizando. Y cuando se está recuperando, o sea, regresando al basal, decimos que este potencial se está repolarizando. Durante la repolarización que empieza con la fase 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Puede generarse otro potencial sobre ese potencial, eso se llama postpotencial. Si es precoz, por ejemplo, en fase 3, sería precoz. Si es tardío en fase 4, es potencial tardío, ¿ya? Entonces hay también arritmias que se generan por potenciales, ¿ya? Que pueden ser tardíos o pueden ser precoces. Y la conducción anormal de los impulsos, básicamente, en el caso de las arritmias, está dado por un fenómeno que nosotros conocemos como fenómeno de reentrada, ¿ya? Un fenómeno de reentrada que ahora vamos a explicar a qué se refiere. Muy bien, muy bien. Eh, el automatismo, cuando hablamos del automatismo, estamos hablando de una propiedad de estas células, ¿no? Que es la capacidad de generar sus propios impulsos, estas células, ¿ya?
Y obviamente la que tiene más elaborada esta función automática es la del nodo sinusal. ¿Ya? ¿La? Entonces estas células pueden tener automatismo o pueden tener no, así se refiere, pero el nodo sinusal es el que tiene la función automática mucho más elaborada. Por eso es que el nodo sinusal es el llamado marcapaso primario o marcapaso natural en los mamíferos, sobre todo en los mamíferos. Nosotros estamos en ese grupo, entonces el que comanda el ritmo o manda el ritmo es el nodo sinusal en nosotros. ¿Ya? Entonces, estas células tienen la propiedad automática más elaborada de generar sus propios impulsos, en razón a que el potencial transmembrana en fase 4 tiene la capacidad de ir despolarizándose de a poco hasta llegar al umbral y desencadenar un potencial de acción. Ya dijimos ya, fase de despolarización diastólica espontánea, ¿no? ¿Ya? Entonces, problemas en la generación de estos impulsos está referido a problemas del automatismo, el cual puede estar aumentado o puede estar disminuido. En este caso, en la primera parte que vamos a hablar va a ser sobre las taquiarritmias, o sea, cuando está aumentado el automatismo, ¿no? Cuando está aumentado es el número de generaciones de los impulsos, ¿no? O sea, la velocidad con que generan los impulsos, ¿no? Y en corazones sanos el automatismo puede estar aumentado de manera normal, pero de manera normal se dice que el automatismo puede aumentarse o puede ser incrementado de manera normal cuando el corazón está enfermo, ¿no? ¿Ya? Y esa es la diferencia, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Generación anormal de los impulsos. El automatismo normal puede aumentar ¿dónde? En el nodo sinusal, ¿no? Y puede también aumentar en las otras estructuras del sistema éxito conductor, ¿no? En las aurículas, en el nodo, en His-Purkinje, que puede aumentar el automatismo y empezar a disparar pues potenciales, ¿no? El automatismo anormal puede aumentar, ¿no? Bajo ciertas situaciones como isquemia, infarto, por ejemplo, el exceso de catecolaminas en parasistolia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta es la diferencia entre una célula poco automática o nada automática o no automática, que es recto, y aquí es una pendiente, ¿no? Esa es la despolarización diastólica espontánea que les decía. Se va despolarizando progresivamente hasta alcanzar el umbral y generar un potencial de acción. El nodo sinusal es la más elaborada, por eso que tiene más rapidez, mayor frecuencia y todo eso, ¿no? Y prácticamente el nodo sinusal no tiene un potencial de reposo, pues prácticamente no existe. Se despolariza y se repolariza, inmediatamente comienza a despolarizarse, ¿no? Comienza a despolarizarse. Es por eso que la frecuencia intrínseca del nodo sinusal es mayor que, por ejemplo, del aurículo ventricular, del His, incluso del Purkinje, ¿no? Del Purkinje su frecuencia pues oscila más o menos en 40 latidos por minuto, ¿no? Entonces, esa es la propiedad automática del Purkinje, es producir impulsos, digamos, 40 impulsos por minuto. Y en cambio, el nodo sinusal produce pues impulsos mínimo 60 a 100 por minuto, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien. En los mecanismos electrofisiológicos hablábamos de postpotenciales. Aquí se refiere a postpotenciales. ¿Ya? También le llaman actividad desencadenada o trigger activity. Bueno, tiene varios nombres en realidad, ¿ya? Pero al final son postpotenciales. ¿Ya? ¿Por qué le llaman de actividad desencadenada? Porque se genera y se dispara, como quien dice, ¿no? O sea, se genera el potencial y se dispara. ¿Ya? Por eso se llama, o actividad desencadenada sería la traducción en español. ¿Ya? La actividad desencadenada puede verse a postpotenciales o postdespolarizaciones, es lo mismo también, ¿ya? Tempranas o tardías. Las postdespolarizaciones, en este caso tempranas, ocurren antes de completarse la repolarización, o sea, fase 2 o fase 3. Y las tardías ocurren en la fase 4. Algunos ejemplos de arritmias por actividad postpotenciales, o sea, por postpotenciales o actividad desencadenada. ¿Ya? Los postpotenciales precoces, QT prolongado, por ejemplo, en el QT prolongado, congénito o adquirido, pueden presentarse arritmias por generación de postpotenciales precoces. Y los postpotenciales tardíos está dado sobre todo, por ejemplo, la intoxicación por digitálica, ¿ya? Cuando tenemos arritmias por intoxicación digitálica, eso está generando postpotenciales tardíos, por si acaso. Ese es el mecanismo por lo que generan arritmias, ¿ya? ¿Qué otras cosas pueden producir arritmias por postpotenciales tardíos? También las catecolaminas, ¿no? También puede generar
El QT largo también puede dar lugar a potenciales tardíos, ¿no? Reperfusión y todo eso, ¿ya? Puede dar. Aquí está algunos ejemplos de postpotenciales precoces o postpotenciales tardíos, ¿no? Algunas causas potenciales de precoces, por ejemplo, los bajos niveles de potasio, frecuencia cardíaca lenta. Hay, algunos medicamentos también pueden producir postpotenciales precoces, como la quinidina, ¿no? La quinidina. En otras palabras, cualquier cosa que me prolongue el QT me va a facilitar la generación de arritmias por postpotenciales precoces, ¿ya? Y los postpotenciales tardíos, ¿ya? Los postpotenciales tardíos pueden ser los extrasístoles, que son los más comunes, ¿no? Niveles de calcio aumentado, intoxicación digitálica y aumento de catecolaminas, esas cosas me pueden producir arritmias postpotenciales, tardíos en este caso. Muy bien. Aquí tenemos una gráfica donde cómo se genera un postpotencial precoz. Miren, fase 3, otra vez alcanza, otra vez se genera otro potencial. Y si este potencial se produce así en forma repetitiva, tendríamos una taquiarritmia. Y en fase 4 también pueden producirse postpotenciales en forma repetitiva, y en este caso vamos a tener una taquiarritmia. ¿Ya? Y el otro mecanismo por lo que se producen las arritmias cardíacas es por un trastorno de la conducción, principalmente dado por la presencia de circuitos de reentrada. ¿Ya? A esos circuitos de reentrada se refiere a que una onda, o sea, un impulso puede, digamos, circular varias veces en una misma zona, en una misma región, numerosas veces, todas las veces que pueda, pues, dependiendo de sus características electrofisiológicas. ¿Ya? Para eso, para que se produzca un fenómeno de reentrada, tiene que haber tres requisitos. Primero, que haya un circuito cerrado, pues, ¿ya? Un circuito cerrado, como en este caso, por ejemplo, un circuito cerrado. Acá es un circuito abierto. Aquí nunca se podría producir la arritmia, o sea, una reentrada. ¿Ya? Aquí podría producirse, pero necesita otro requisito, que es un bloqueo unidireccional, o sea, que se bloquee en una de las direcciones. En este caso, se bloquea aquí y el impulso va a descender por el otro lado, digamos, ¿no? Por este lado y va a ascender por aquí. Pero si el ascenso es muy rápido, va a estrellarse contra este impulso que está descendiendo, entonces ahí queda, ¿no? Entonces, tiene que tener la otra condición, es que la conducción en el otro brazo sea más lenta, digamos. En este caso, aquí se ha bloqueado, entonces se conduce con mayor lentitud, de manera tal que cuando llegue acá, esta vía ya lo va a encontrar libre, ya no lo va a encontrar afectado por este impulso que desciende. Y al encontrarlo libre, lo va a invadir y entonces va a empezar a circular el impulso, va a empezar a circular. A eso se llama reentrada, ¿ya? A eso se llama reentrada. Ahora, la reentrada puede ser, pues, ordenada, si el circuito, pues, tiene una determinada dimensión y esa dimensión se mantiene todo el tiempo, ¿no? O sea, no varía. Pero si variara la longitud de ciclo, estamos hablando de una reentrada aleatoria, ¿ya? Ahora, estos circuitos también puede haber, eh, puede existir, digamos, el circuito en sí, ¿no? O sea, ustedes en el corazón lo pueden encontrar el circuito, ¿no? Si escarban, digamos, histológicamente incluso, entonces eso se llama anatómica. Pero si ustedes escarban y no va a encontrar nada, ese se llama, pues, funcional, ¿no? Como, por ejemplo, la típica funcional se da en las taquicardias intranodales, o sea, dentro del nodo aurículo-ventricular, las células son, pues, semejantes, ¿no? Pero ¿por qué algunos conducen más rápido y algunos conducen más lento? Por eso, ese es un requisito para que se produzca la reentrada, ¿no? Conducción lenta en un lado y rápida en el otro lado. Es como que se dividieran pues las células, las células se dividieran, ¿no? Una división longitudinal. Entonces, unas células conducen más rápido y unas conducen más lenta, ¿no? ¿No? Entonces, unas adquieren ciertas características electrofisiológicas, las difieren del otro, pero si escarbamos y vemos anatomopatológica por anatomía y patología, vamos a ver que las células son iguales, ¿no? Entonces no hay nada que me podría hacer una diferenciación, ¿no? ¿Ya? Entonces, recuerden que para que se produzca un fenómeno de reentrada tiene que haber tres condiciones: circuito cerrado, conducción lenta en un lado y bloqueo unidireccional en el otro lado. ¿Ya?
Esto debe ocultar. Ya está. Por ejemplo, ejemplo de arritmias por reentrada, las taquicardias recíprocas ortodrómicas, que es del típico Wolff-Parkinson-White, ¿no? Las taquicardias intranodales, como yo les dije ahí, las taquicardias por reentrada entre ramas, la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, en el postinfarto, el flúter auricular es una gran macro reentrada, ¿no? O sea, una reentrada grande, ¿no? Ya, entonces esos son algunos ejemplos, por ejemplo, digamos, de reentradas, ya de reentradas. Entonces, vamos a ver aquí la etiología, la etiología. Ya, vamos a ver la etiología, causas, digamos, causas por las que se producen las arritmias. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a agrandar esto porque está muy chiquito, no lo van a ver. Ya está. ¿Las arritmias pueden presentarse en corazones perfectamente sanos? Sí. A eso se llama síndromes arritmogénicos. ¿Ya? Se asocia con arritmias paroxísticas o no paroxísticas o arritmias crónicas y corazones prácticamente normales, digamos. ¿Ya? Ejemplos, las taquicardias paroxísticas, el Wolff-Parkinson-White, ¿no? La taquicardia por entrar en el nodo, la fibrilación auricular aislada, el QT congénito, también pues la estructura del corazón, o sea, el corazón pues es perfectamente normal, no. El problema simplemente es eléctrico, ¿no? ¿Ya? Hay taquicardias ventriculares en personas jóvenes también, ¿no? El corazón es completamente sano, ¿no? Uno le hace su ecocardiografía, su resonancia magnética incluso, y el corazón pues es completamente normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en corazones sanos pueden presentarse las arritmias? Sí, pero lo más frecuente es que se presente también en corazones enfermos, ¿no? En corazones enfermos, en una situación, por ejemplo, de infarto, de cardiopatía isquémica crónica, en cardiopatía hipertensiva, en enfermedad valvular, cardiomiopatías, enfermedades congénitas, etcétera. O sea, casi todo terminan ahí, ¿no? O sea, cardíacos, ¿ah? O sea, asociados con enfermedad cardíaca. O sea, cualquier enfermedad cardíaca me puede dar arritmias, sí, como lo vemos ahí, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahí? Aquí veamos, aquí veamos, aquí veamos. Y habrá factores que precipitan o favorecen la aparición de arritmias, claro, por ejemplo, sepsis, pues la sepsis es la más común. Un paciente con sepsis puede presentar o puede presentar arritmias, claro, con facilidad. Trastornos hidroelectrolíticos presentan arritmias, claro que sí. Sobre efectos tóxicos de algunos medicamentos pueden producir arritmias, claro que sí, sobre todo ¿cómo se llama? Los antiarrítmicos, ¿no? Los antiarrítmicos, ¿ya? Trastornos electrolíticos, la hipocalemia, la hipercalemia, todo eso producen arritmias, por supuesto que sí. El calcio, la hipercalcemia, la hipormagnesemia, todos pueden producir arritmias. O sea que esos son factores que pueden precipitar una arritmia. ¿Ya? ¿Ya? La hipotensión, la anemia, dice, mire, ve, la anemia también puede producir arritmias. La hipoxemia también puede producir arritmias, ¿no? La hipoxemia, claro que sí. Una hipoxemia produce arritmias. Desórdenes endocrinológicos como una enfermedad tiroidea puede producir arritmias. Claro que sí, el feocromocitoma también, ¿no? El hiperparatiroidismo. Si yo a un paciente le pongo un catéter y el catéter llega al corazón y me raspa el endocardio, pues puede producir arritmias también, ¿no? Puede producir arritmias. Entonces yo estoy provocando las arritmias sin darme cuenta a veces, ¿ya?
Y cambios en el tono nervioso autonómico produce arritmias, claro. Ustedes, por ejemplo, cuando van a dar un examen y no han estudiado, pues están están con taquicardia, ¿no? ¿Ya? Entonces, los cambios en el tono nervioso autonómico producen arritmias, claro, tanto como adrenérgicos como vagotónicos, ya por si acaso. Los vagotónicos, bradiarritmia, pues, y los adrenérgicos, taquiarritmias, ¿no? Taquiarritmias. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Rodríguez Pinao es la delegada, creo, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Están entendiendo? Sí, doctor, todo está bien. Ah, bueno. Seguimos entonces. ¿Cómo clasificamos las taquiarritmias? Bueno, las arritmias en general. Las arritmias se clasifican en taquiarritmias y bradiarritmias, nada más. Taquiarritmias se pueden clasificar en relación a la forma del complejo QRS, ¿ya? Que pueden ser anchos o estrechos. Ese es el asunto acá, digamos. Y las bradiarritmias, frecuencias lentas, pues pueden relacionarse simplemente a disfunción del nodo sinusal, o sea, si hay P o no hay P, y si hay P, ¿cuál es la relación? Esto, y bloqueos, ¿ya? Y bloqueos, o sea, bloqueo aurículo-ventricular, ¿ya? Entonces, tanto en uno como en el otro, pues básicamente está dado por la relación P complejo, ¿no? ¿Ya? Si existe o no existe y esas cosas ya tenemos que analizarlos en el electrocardiograma para ver cuál es la arritmia que está presentando. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, las taquiarritmias de complejos estrechos, aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Taquicardia sinusal, intranodal, flúter, fibrilación auricular, los ectópicos auriculares, tienen la recíproca ortodrómica, incluso hay taquicardias ventriculares que tienen el QRS relativamente estrecho. Existe, claro que sí. ¿Ya? ¿Y cuándo ya los complejos serán anchos? Los complejos pueden ser anchos en cualquier taquiarritmia que hemos visto anteriormente, pero siempre y cuando haya un bloqueo de rama, por ejemplo, preexistente o un bloqueo de rama funcional. ¿Ya? ¿Ya? Taquicardias supraventriculares con bloqueo de rama preexistente y funcional. ¿Y cuándo ocurre ese ser ancho? En taquicardias ventriculares, pues es lo más evidente. En taquicardias por recíproca autodrómica, en las demás taquicardias también puede producirse, pero siempre y cuando haya bloqueo, como se dice. ¿Ya? Siempre y cuando haya bloqueo. La taquicardia antidrómica sí no necesita que haya bloqueo. ¿Por qué? Porque esta es una de las taquicardias con complejos bien anchos, ¿no? Por si acaso, la antidrómica. ¿Ya? Recíproca antidrómica. Muy bien. Entonces, eso es atendiendo a la forma de complejo. Pero atendiendo a su origen, tenemos las supraventriculares de origen auricular. Aquí está la taquicardia sinusal, la taquicardia por entrada sinusal, también puede haber auricular, taquicardia auricular ectópica, flúter auricular, fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal. Las que tienen su origen en la unión aurículo-ventricular, tenemos la taquicardia intranodal, ¿no? Taquicardia de la unión auriculo-ventricular, el mecanismo aquí es un automatismo, ¿no? Taquicardias en las que participan las vías accesorias, el típico es el Parkinson Way, pues es el KEN, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ustedes ven la variedad de arritmias que tenemos. ¿Qué tenemos? Cualquier cantidad de arritmias. Y hay las que se clasifican las que están enmarcadas dentro de las arritmias ventriculares, ahí tenemos los extrasístoles, parasístoles, taquicardias ventriculares monomorfas, no sostenidas, sostenidas, galabardín, catecolamina dependiente, bidireccional, fascicular, etcétera, etcétera. Todo lo que quieran están ahí, ¿ya? De la displasia ritmológica del ventrículo derecho, flúter, aleteo auricular y todo eso. Cada uno tiene sus características y cada uno tiene su tratamiento. Por lo tanto, entonces, el manejo de una arritmia no es simplemente tratar todas las arritmias como si fuera una infección. Aquí tenemos que diferenciar. Muy bien. ¿Y cuándo sospecharemos? Entramos ya al cuadro clínico de las taquiarritmias. Ya les dije, la primera parte va a ser taquiarritmias.
¿Cuándo sospecharemos de la presencia de una arritmia? En este caso, taquiarritmias, palpitaciones, pues. El paciente viene y se queja de palpitaciones, pues eso es lo primero. Ahora, de las palpitaciones pueden devenir en otras molestias, en otros trastornos, claro, disnea, angor, angina, puede dar síncopes, pueden dar insuficiencia cardíaca, descompensarlo, puede dar colapso circulatorio, la presión se chorrea, pues, pulso arrítmico puede dar, claro que sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ya el diagnóstico? Ya tenemos ya la sospecha de esto, entonces empezamos con el diagnóstico. ¿Y el diagnóstico, en qué nos vamos a basar el diagnóstico de una arritmia? En el electrocardiograma, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el electrocardiograma? Lo primero que tengo que ver es el QRS. ¿Es ancho o estrecho? ¿Ya? Segundo, ¿hay ondas P o no hay ondas P? Y ver cuál es la relación de estas ondas P con el complejo, pues. ¿Ya? Ahora, si el complejo es ancho, caramba, ahí sí ya, tengo que ya cranear. ¿Ya? Si el complejo es ancho, me pongo a pensar, ¿es una ventricular o supraventricular con aberrancia? ¿Ya? La segunda pregunta que me hago es, al paciente le pregunto, ¿tiene algún antecedente cardíaco? Si me dice que sí, póngalo como si fuera, manéjenlo como si fuera taquicardia ventricular, hasta no demostrar lo contrario, ¿ya? O sea, paciente con arritmias o con taquiarritmias con QRS ancho que tengan cardiopatía subyacente, o sea, cardiopatía de base, pensar que es una taquicardia ventricular, ¿ya? Y el otro punto que hay que ver es cuál es la repercusión hemodinámica, pues está en paro cardíaco, no, por decir. ¿Ya? Si es un paro cardíaco, pues voy a pensar más en ventricular, pues. Algunas supraventriculares pueden producirme un colapso y todas esas cosas, sí, también puede producirme, pero son menos frecuentes, pues, ¿ya? Son más tolerables, mejor dicho. Entonces, cuando tengo este problema de QRS ancho, me hago estas preguntas, ¿ya? Pero ¿cómo yo sé cómo yo puedo sospechar de una aberrancia si yo no sé qué cosa es una aberrancia? Entonces yo tengo que saber qué cosa es una aberrancia. ¿Y qué cosa es una aberrancia? No es más que simplemente el ensanchamiento del QRS debido a un retardo, a un bloqueo en las ramas del haz de His, ¿ya? O un retardo en la conducción intraventricular, también puede producirse intraventricular o intramiocárdica, también le llaman, ¿no? Y esto puede deberse, o sea, la aberrancia puede deberse a tres mecanismos. Un acortamiento corto, un súbito acortamiento de la longitud de ciclo, a una conducción retrógrada oculta, y hay otras aberrancias que se producen ya por frecuencias lentas. Ya. En este caso no está relacionada a taquiarritmia, sino a bradiarritmias, ¿no? Entonces, cuando hay frecuencias lentas, se llama aberrancia de fase 4. Y cuando es un súbito acortamiento de la longitud de ciclo, se llama aberrancia de fase 3. ¿Ya? Entonces, yo ya sé ya cuáles son los mecanismos por los que se produce una aberrancia. Entonces, yo he hecho mi análisis, todo esto, entonces yo debo ya de estar en la capacidad de poder discernir si es una taquicardia ventricular o es una taquicardia supraventricular con aberrancia. ¿Y qué le agrego yo? Le agrego pues mi examen. Tengo que examinar al paciente. Y en el examen yo tengo que tener algunos detalles de una disociación auriculoventricular. ¿Qué quiere decir? Que la aurícula esté latiendo por su cuenta y el ventrículo por su cuenta, ¿no? Si yo evidencio eso, que hay disociación auriculoventricular, lo más probable es una taquicardia ventricular, pues, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista electrocardiográfico, habrá, digamos, ¿cómo le puede decir, no? Claves, no sé, eh, llaves o puntos, no sé, ¿ya? Que me definen que estamos frente a una taquicardia ventricular, por supuesto, cuando hay latidos de fusión, o hay latidos de captura, o hay disociación auriculoventricular, ¿ya? Pero si yo encuentro eso, ya digo, este paciente tiene taquicardia ventricular, ¿ya? O si no, para poder diferenciar entre estos, me baso pues de algoritmos. Hay que aprenderse un solo algoritmo y bien aprendido, ¿no? Porque si ustedes aprenden bien un algoritmo, con toda seguridad el 99% que usted lo acierta, ¿ya? Lo aciertan. Este es Brugada, por ejemplo, y colaboradores. Este ya es un poco antiguo, pero que tiene una vigencia tremenda, ¿no? Si yo lo aplico bien esto,
98% de que acierto si es una ventricular o una supraventricular. La primera pregunta es ausencia de RC precordiales. Si hay ausencia de RC precordiales, taquivéntrico, 100%. No hay ninguna supraventricular que tenga ausencia de RC precordiales. Ninguna. ¿Ya? Quiere decir que si hay ausencia de RC precordiales, 100% es taquicardia ventricular. Así, de hecho. Pero si no puedo discernir eso, si hay RC precordiales, entonces tengo que ver el medir, ¿no? Hacer una medición desde el inicio del complejo hasta el nadir de la onda S, por ejemplo, ¿no? En V1. Si es más de 100 milisegundos, entonces digo es taquicardia ventricular. Pero si es menos, me queda con la duda. Si es menos, entonces paso al siguiente paso para ver si hay disociación auriculoventricular. Si hay disociación auriculoventricular, o sea, la aurícula está por su cuenta y el ventrículo por su es difícil a veces, pues no se puede notar, no se puede ver, ¿no? Entonces tengo que ya basarme en criterios morfológicos, ¿no? De manera tal que esos criterios morfológicos, si se cumplen, será taquicardia ventricular. Y si no se cumplen, será supraventricular con aberrancia, ¿ya? Será una supraventricular, ¿no? Con aberrancia, que se conduce por aberrancia. Estos criterios morfológicos son, por ejemplo, cuando hay un patrón bloqueo de rama derecha, será taquicardia ventricular cuando las ondas son monofásicas o bifásicas, y bifásicas ¿no? Con S terminal o con R inicial también puede ser, ¿ya? Pero en V5, V6 la S es más profunda, ¿ya? Pero si hay RS, R', este es supraventricular, pues eso no puede ser ventricular, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en este caso, si tenemos esta imagen, eh, será pues en todo caso una taquicardia supraventricular, ¿no? Que se conduce con aberrancia, patrón bloqueo de rama derecha, pues claro. Y aquí la S no es profunda, ¿no? Esa es la diferencia. La S no es profunda, en V5, V6 no es profunda, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el patrón es bloqueo de rama izquierda? Entonces me sostiene que es un ataque ventre si la onda R inicial es alta, ¿no? En V1 y V2, ¿no? Perdón, la R inicial es embastada, es ancha, digamos, ¿no? Ancha, embastada, y el descenso es lento, ¿ya? Con mediaduras. Y si yo mido de acá desde el comienzo hasta la nadir de la onda S, voy a encontrar, por ejemplo, puede estar más prolongado, o sea, por decir más de 100 milisegundos, en este caso, entonces se trataría de una taquicardia ventricular, ¿ya? Y en V5, V6 siempre va a empezar con una Q, ¿ya? Entonces, si empieza con Q en V5, V6, diríamos que se trata de una arritmia ventricular, taquiarritmia ventricular en este caso. Pero si la onda R es rapidito, ¿no? Su descenso también es bien rápido, empuñalada le llaman por eso, ¿no? Entonces ahí decimos que es una supraventricular aberrancia, por aberrancia patrón bloqueo de rama izquierda. Y V5, V6, por si acaso no se olviden, empieza con Q siempre, ¿ya? Una Q pequeñita, una Q pequeñita. Perdón, aquí en la taquicardia ventricular es una Q pequeñita y aquí en las aberrancias no hay Q, pues, no hay Q, eso es evidente. Ya, no hay Q. Seguimos. ¿Y cuáles son esos criterios clínicos, digamos, de una disociación auriculoventricular desde el punto de vista clínico? Yo examino a mi paciente. Si el primer ruido varía de tono, por ejemplo, varía de tono, ¿no? O sea, más fuerte, más despacio, apagado y todo eso, latido a latido, pues está disociado, pues. El primer ruido cardíaco también puede tener un tono variable, ¿no? ¿Ya? Y la presión arterial también puede variar, latido a latido. Ya, latido a latido, ¿ya? Latido a latido, puede variar. Muy bien. Algunos ejemplos, taquicardia sinusal, ¿ya? Aquí tiene, esta no es taquicardia sinusal por si acaso, no tiene, para la taquicardia sinusal tiene que tener ondas P, pues, no tiene ondas P,
Cuando tienen ondas P y son irregulares, son fibrilación auricular, ¿no? Fibrilación auricular, estas son ondas en serrucho o en dientes de tiburón le llaman algunos también. Este es un flúter auricular típico, este es un auricular ectópico. Si estas ondas P que se ven son similares, entonces diríamos auricular ectópica, ¿no? Pero si cambian de forma, o sea, las ondas P, estas ondas P cambiaran de forma, de morfología, de anchura y de todo, entonces estamos hablando de una taquicardia auricular multifocal, ¿ya? O sea, de múltiples focos, ¿ya? Y la taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular, obviamente, complejos estrechos, como este caso, siempre y cuando no haya bloqueo, pero la onda P no se observa, pues. ¿Por qué? Porque la onda P coincide con el complejo QRS, ¿ya? Entonces, no se observa en este caso la onda P, entonces podríamos decir que esto es una taquicardia intranodal. Muy bien, algunos ejemplos de las supraventriculares, por ejemplo, acá no hay P, aquí no hay P, la P está retrógrada, aquí la P está retrógrada, de repente este empieza a aumentar un poquito, pero sin P, estamos hablando de un ritmo de la unión, ¿ya? Un ritmo de la unión, o sea que el nodo auriculoventricular por ahí se está generando esta ritmo, ¿ya? ¿Ya? Pues aquí es evidente que también está disociado, como ven, ¿no? Porque la onda P está por acá, está por aquí, aquí está aquí, ¿ya? Esta es taquicardia mediada por vía accesoria, aquí está la onda delta, ¿no? Aquí está la onda P, onda delta, entonces, de pronto, de un momento a otro hace taquicardia, entonces, en este caso, el complejo se ha normalizado. Este es normal, es el complejo, ¿no? Se ha normalizado, eh, pero aquí está en taquicardia, pues casi 100 latidos por minuto, ¿ya? Algunos extrasístoles ventriculares, monomorfas en este caso, aquí tenemos polimorfa, quiere decir que hay extrasístoles en múltiples focos, ¿no? Es diferente, este es diferente, este es diferente incluso, y este es diferente. Después vamos a tener las taquicardias ventriculares, en este caso tenemos las taquicardias ventriculares. Aquí lo ve clarito, por ejemplo, la onda P, ¿no? Aquí la onda P, aquí hay una onda P, por aquí tengo esta otra, está disociado, pues. Parece que la otra onda P cayera por aquí porque aquí se ve una media aguda. Y además acá hay un complejo bastante estrecho que es un latido de fusión. Y estas de acá, que están medio ancho y medio estrecho, serían pues latidos de fusión. Este es latido de captura y latido de fusión. Torsades de point, un flúter ventricular, ya es un paro cardíaco, pues aquí ya el paciente está en paro cardíaco, fibrilación ventricular, paro cardíaco, ¿no? Paro cardíaco. Muy bien, hasta aquí vamos a hacer la clase de taquiarritmias, ¿ya? Pero vamos a pasar eh, algunas, eh, vamos a ver todavía acá, un latillo, para que se les quede pues bien la clase, si no. Entonces voy a actualizar un momentito y para cada... ¿Están viendo la figura? Dígame si están viendo la figura. Taquicardia escurre ese ancho. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces aquí les vamos a explicar algunas otras cositas, ¿ya?
Esto es cuando, por ejemplo, se produce bloqueo, complejos anchos. Aquí, por ejemplo, está la figura. Por ejemplo, acá el impulso desciende, ¿no?, por el nodo auriculoventricular y hace GIS por sus ramas, pero aquí se bloquea, miren, tiene un bloqueo de rama derecha. Entonces el complejo va a ser ancho, ¿ya? Este sería, pues, por ejemplo, el ritmo sinusal, ¿no? Un ritmo sinusal. Una taquicardia sinusal puede tener complejos anchos, claro que sí, si tiene un bloqueo de rama, ¿no? Acá, esta es una taquicardia recíproca ortodrómica, o sea, ortodrómica, la vía accesoria está acá, ¿no? Entonces el impulso desciende por aquí y asciende por la vía accesoria, entonces está así circulando, es una reentrada. Pero el impulso recorre pues hacia abajo y al bajar por aquí empieza interbloqueado, entonces eso es lo que se decía, ¿no? Una taquicardia recíproca ortodrómica puede tener complejos anchos, claro, si hay bloqueo, ¿no? Ya sea orgánico o funcional en este caso, ¿no? Esto es cuando se conduce por la vía accesoria. Los complejos son bastante anchos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el miocardio auricular y miocardio ventricular pues son de conducción lenta, ya ustedes comprenden. Entonces, como la conducción es más lenta, ¿qué pasa con el complejo? Se ensancha, ¿ves? Aquí es antidrómica, o sea, en vez de hacer esto, hace lo contrario. Entonces, desciende por la vía accesoria y asciende por el eje normal. Entonces, esto se llama una taquicardia recíproca antidrómica. ¿Ya? ¿Ya? A veces estas vías accesorias tienen la propiedad de conducción, tienen la propiedad de conducir en ambos lados, ¿no? Por si acaso. O sea, anterógrado y retrógradamente. ¿Ya? Acá es un Majaín típico, ¿no? Donde el complejo también puede ser bastante ancho. Y obviamente las arritmias ventriculares, ¿ya? Las arritmias ventriculares. Vamos a ver algunas otras cosas. Eso ya lo vimos. En este caso, veamos este electrocardiograma. ¿Qué pasa con este electrocardiograma? Tenemos acá el complejo, parece ritmo sinusal, parece que sí, porque aquí vemos la onda P, aunque con un PR un poquito larguito, ¿ya? Pero vean la morfología de esto y de pronto, súbitamente, un latido ancho. Este ancho también, pero algo diferente, este ancho también, pero diferente, ¿no? O sea, no son parejos, como si se estuvieran arreglando después. Después ya o sea, súbitamente se genera una taquiarritmia, como ven ustedes, pero este complejo es bastante parecido al normal, digamos, bastante parecido al normal, ¿no? Bastante parecido al normal. En este caso, vean ustedes el normal, tiene casi ligeramente ensanchado tal vez, pero este complejo, miren, con este complejo es casi bastante parecido, ¿no? Entonces estos se llaman aberrancias de fase 3 por si acaso, ¿ya? Aberrancias de fase 3, o sea, un súbito acortamiento de longitud de ciclo. La longitud el ciclo es así, y de pronto, súbitamente se acorta y se ensancha, como ven, que le está cayendo al refractario de ese latido, pues no se ensancha. ¿Ya? Pero como que se acomoda, porque este cae sobre este cae sobre y este sobre todo y sigue, y después ya se arregla, se arregla. Y el impulso prácticamente, o sea, los complejos prácticamente son semejantes al basal, por decir, ¿no? Entonces ahí decimos, en este caso es una aberrancia por reentrada, ¿ya? Perdón, este, estos latidos son producto de una aberrancia de fase 3, digamos, de fase 3. ¿Ya? Aquí es un ejemplo donde podemos ver que la aberrancia 3, ya dijimos, se produce por un súbito acortamiento de la longitud de ciclo, y eso lo vemos acá en V1, ¿no? Ese es el latido normal, el extrasístole, el latido normal, el extrasístole, mire, ve cómo varía. El latido normal, el extrasístole varía, extrasístole varía en razón aquí a su acoplamiento, ¿no? En razón a su acoplamiento. O sea, un acoplamiento más corto lo pone más aberrado y un acoplamiento menos corto prácticamente es como si el impulso fuera normal, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, aquí es normal prácticamente. ¿Ya? Entonces, esos son aberrancias de fase 3. O sea, se refiere al súbito acortamiento de longitud de ciclo. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un dibujito, a ver, para que puedan entender. Ya, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, aquí es fácil ver. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular y el ventrículo. No, está mal esto.
Dibujé mal. Ya, nodo sinusal, nodo auriculoventricular y el ventrículo. Ya está, este es el normal. ¿Qué es lo que pasa acá? Es nodo sinusal, ¿no? Ahí al ventrículo, normal, está bien, igual que este de acá, pero se ha generado un extrasístole ventricular. ¿Y qué pasó? El siguiente impulso, que es también sinusal, como ven ustedes, ¿ya? Sinusal, va al nodo auriculoventricular, pero ¿qué pasa? Se conduce al ventrículo con un patrón bloqueo de rama derecha, como ven ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces se ha conducido al ventrículo así. Este impulso ventricular ha invadido pues la rama derecha, invadió acá, se ha metido ahí. Entonces el impulso que es sinusal desciende normal y va a encontrar la vía derecha pues ocupada por el extrasístole. Entonces se va a bloquear, entonces se conduce como un bloqueo de rama derecha. El siguiente también igual, se conduce normal, pero tiene el mismo patrón bloqueo de derecha. ¿Por qué? Porque la rama derecha aquí, está ya siendo invadido por el impulso que desciende acá. Entonces hay una conducción retrógrada oculta. El siguiente igualito, viene acá, esta es la rama derecha, y este impulso que desciende por acá invade acá. Y así, hasta que el impulso es roto por este extrasístole, de manera tal que lo acomoda, pues ya, lo acomoda ya. Entonces, esto es conducción retrógrada oculta, ya, es uno de los mecanismos por los que se produce aberrancia, ya. Puede haber aberrancias supraventriculares por este fenómeno, ya. Es conducción retrógrada oculta. Bueno, seguimos. Aquí, ¿qué pasa? Ya este es aberrancia de fase 4, lo que les decía, ¿no? Se produce lentitud y se aberra acá, sufre una aberrancia. Esto no es ventricular por si acaso, esto es una aberrancia de fase 4, ¿ya? Una aberrancia de fase 4. Vamos a analizar algunos electrocardiogramas. Por ejemplo, aquí tenemos en la columna C el basal. Aquí en la columna B tenemos una taquiarritmia y en la columna A también tenemos una taquiarritmia. Analizamos la A. ¿Complejos anchos o no anchos? Sí, anchos, ya lo vemos, ya son anchos. ¿Hay P o no hay P? Aquí hay onda P. Acá hay otra onda P. Esta P está antecediendo y esta es retrógrada. Esta P está antecediendo. Pues quiere decir que no está pues correlacionado con el complejo, o sea, es disociado. Cuando ya veo que hay disociación, ya empiezo a sospechar de una arritmia ventricular. Bueno, para tener más seguridad me voy al criterio morfológico. ¿Qué dice el criterio morfológico? ¿No? Ondas monofásicas o bifásicas. Bifásica inicial, o sea, negativo inicial, en este caso es inicial, con heces profundas, o sea, es un patrón bloqueo de rama, y primero veo el patrón. Bueno, este es un patrón bloqueo de rama izquierda en realidad, ¿no? Aquí la onda R inicial casi no se nota. Aquí, bueno, también no se nota, no mucho, ¿no? En V12 tal vez un poquito más, bueno, pura S, pero aquí me voy a ver a V5, empieza con Q, ¿ves? Con Q, empieza con Q. Entonces, este es una taquicardia ventricular, patrón bloqueo de rama izquierda, ¿ya? Patrón bloqueo de rama izquierda. Aquí el nadir, desde el inicio hasta la onda S es más de 100 milisegundos, debería ser, habrá que medirlo, pues. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos complejos anchos también. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Sí hay ondas P, aquí está una onda P. Aquí está otra onda P. Y por ahí, aquí hay otra onda P. Miren, está disociado. Ya me sospechaba de que es una taquicardia ventricular. El patrón, bloqueo de rama derecha. Este sí es un bloqueo de rama derecha. Ahí está la onda P, mírenme, la onda P aquí. No, clarito se nota. Y los demás no se nota porque está disociado, pues. Esta onda P es monofásica en este caso y bifásica en V2. ¿Ya? Y aquí las ondas S son más profundas. En V5, V6, miren bien las S. Prácticamente R no existe, ¿no? Entonces, es una taquicardia ventricular, patrón bloqueo de rama derecha en este caso. Pero, ¿cuál es uno de los principales criterios para pensar que ambos son arritmias o taquiarritmias ventriculares? Aquí, pues, el electrocardiograma basal es QS, QS, QS. Hasta aquí, es un infarto anterior. Es un paciente que tiene un electrocardiograma con un infarto previo.
Ya dijimos, paciente que tiene una cardiopatía subyacente, ¿no? Y un ataque arrítmico con complejos anchos, pensar en taquicardia ventricular hasta no demostrarlo contrario. Muy bien. Veamos aquí, a ver, vamos a ver aquí. Aquí en V1, V2, V3, ¿qué notamos? Acá hay R, no hay R. Acá hay R, no hay R. Acá hay R, no hay R. Aquí no hay R. No hay R, no hay R. Entonces, en precordiales no hay R. Esta es una taquicardia ventricular, 100%. 100% taquicardia ventricular. ¿Ya? 100% taquicardia ventricular. Veamos otros. Este ejemplo es clásico. Miren, ven, los complejos parece que fueran relativamente estrechos, como ustedes ven, ¿no? Relativamente estrechos, salvo en algunas derivaciones como V1, que es medio ancho, patrón bloqueo de rama derecha, como ven ustedes, ¿no? V2 también patrón bloqueo de rama derecha. Y ustedes dirían, ¿es supraventricular o ventricular? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Delegada, a ver, ¿qué me dices? ¿Qué te hace pensar? ¿Taquicardia ventricular o supraventricular? Ah, la delegada se ha dormido, creo. Ah, ¿alguien quiere hablar? ¿Quieren comentarlo? No tengan temor, están para aprender, ¿no? Ya les dije, ¿cómo se analiza esto? Primero se ve complejos anchos o no anchos. Sí, parece anchos, aunque en algunos no parecen anchos. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Hay que buscar ondas P. Se ve mejor en la derivación 2. Ah, aquí hay una onda P, ve. Una onda P aisladita, solito. Mira, está ahí una onda P. ¿Ya? ¿Lo ven ahí la onda P? Aquí, por acá se ve, oh, la otra onda P. Bien difícil de ver, caramba. De repente aquí está metido porque esta onda T yo lo veo bien, bien picudito, puede estar aquí metido una onda T. Bueno, entonces ya veo que hay un complejo relativamente ancho, disociación auriculoventricular, bueno, parece que sí, ya estoy sospechando una taquicardia ventricular. Patrón es un patrón bloqueo de rama derecha con heces profundas, más todavía de que es taquicardia ventricular, mira, las heces más profundas. Pero, oh, maravilla, qué lindo. Miren este latido de acá que nadie lo ha visto. Y este latido de acá que nadie lo ha visto. ¿Qué son esos latidos? Ah, son latidos de fusión o de captura. ¿Ya? Son latidos de fusión o de captura. Ya dijimos, los latidos de fusión o de captura, taquicardia ventricular. Este es una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. No hay nada que ahí. Taquicardia ventricular. Aquí tiene un patrón bloqueo de rama derecha, ancho, anchito, ¿sí? Ondas P, no lo veo claro. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Si no lo veo claro. Me voy al criterio morfológico, a ver, patrón, bloqueo de rama derecha, como ya dijimos. R, S, R'. Acá hay R, S, R', y la S no es profunda acá. Si no es profunda aquí, es supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Esta es una taquicardia de taquicardia supraventricular con un patrón de bloqueo de ramas derecha. ¿Ya? Entonces, esto no es una taquicardia ventricular. Al contrario de esto, aquí vemos también complejos anchos. ¿Ondas P veo o ondas P no veo? Bueno, parece que aquí hubiera onda P. No estoy claro, no estoy seguro, no estoy seguro. Me voy al criterio morfológico, patrón, bloqueo de rama derecha, como ven ustedes, por la rama derecha, con unas heces profundas de V5, V6. Ya, pues este es criterio morfológico de una taquicardia ventricular con un patrón bloqueo de rama derecha. Ondas monofásicas, como vemos aquí. No hay R, S, R', no se ve aquí. ¿Ya? No se ve aquí. Aquí lo que me falta ver y buscar sería la onda P nada más. Bueno. Y aquí veamos.
es patrón bloqueo de rama izquierda ya, pero es en puñal, como dicen. Pues, o sea, desciende y asciende rapidito, ¿no? Y aquí no veo que Q, ¿no? En V5, V6, pero es bien rápido, como ustedes ven, ¿no? Una taquicardia, pero sumamente rápida. Este es el basal. Este es el basal. ¿Ya? Este es el basal. Bueno, este criterio morfológico de puñal, como llaman acá, una R, pues que no se nota, pero este descenso es muy rápido y asciende rápido, y aquí no veo Q, V5, V6, supraventricular por aberrancia por bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? A lo contrario aquí, miren, la onda R inicial es ancha, empastada, el descenso es medio lentón. Si yo mido de aquí del inicio, mido acá, con todo seguridad más de 3 cuadraditos. Y aquí empieza con Q, aquí está la Q, ahí está la Q, linda la Q. Entonces, estos son criterios morfológicos que corresponden a una arritmia ventricular, en este caso taquicardia ventricular, un poco lenta incluso, ¿no? No veo la onda P, bueno, pues puede ser que no se vea la onda P tampoco, ¿no? Claramente. No sé si será esto la onda P, ¿no? Bueno, no lo sé. A veces no es tan fácil, entonces hay que basarse en otras cosas, ¿ya? Esta es una taquicardia de complejos anchos, ¿ya? Se está conduciendo por dónde? Por la vía accesoria. Aquí tenemos un Wolf-Parkinson Way, como vemos ustedes, la onda delta, y esto de acá es parecido a esto, este de acá es parecido a esto, ¿no? Este de acá es parecido a esto, se está conduciendo por la vía accesoria. Entonces, cuando se conduce por la vía accesoria, ya vimos en la figura, los complejos pueden ser muy anchos, ¿ya? Pueden ser muy anchos. Bueno, esto es un poquito más complejo, esto no lo vamos a ver ahora, porque esto ya es para más avanzados. Muy bien. El taquicardia es ancho, primero diagnosticar, hay que diferenciar entre TV y TSV, ¿ya? Con conducción aberrante, ¿ya? Debe ser pues rápido, no van a estar tonteando pues media hora para hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Ya? Hay otros indicadores aparte del electrocardiograma, por ejemplo, como la disociación auriculoventricular, pues desde el punto de vista clínico, ¿no? O eléctrico también puede ser, ¿ya? Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿ya? También hay que tener en cuenta que cuando el QRS es ancho, hay que sospechar más de una taquicardia ventricular, porque es más común, pues, es más común que los complejos anchos en las arritmias ventriculares, ¿ya? Nunca descartar taquicardia ventricular si el paciente, pues, hemodinámicamente está estable y tolera la arritmia, ¿no? Eso no es una regla absoluta, ¿ya? Es una regla relativa. Hay que sospechar más de arritmia ventricular, sí, pero no es absoluto, ¿ya? Ante la duda, si tengo un QRS ancho, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Lo trato como una taquicardia ventricular, ¿no? Lo trataría como una taquicardia ventricular. ¿Qué me queda? Pues, como tú dices, ¿no? No he sido capaz de hacer el diagnóstico, no he sido capaz de diferenciar entre ambas cosas, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Melissa no quiso responder la pregunta. Morales tampoco. Ramírez tampoco. Pauker tampoco. Déjeme bajar la asistencia, por favor. Descartar lista de asistencia. ¿Alguna pregunta? Delegada. ¿Dónde está la delegada? ¿Se ha ido a Doctor, dormir? creo que ya no. ¿Alguna pregunta tienes? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Muy bien. La segunda parte de esta clase lo vamos a hacer, ya sea de repente miércoles, ¿ya? Voy a programarme, ¿ya? Está bien, doctor.
Ya. A los de mi grupo les digo que mañana haremos la práctica, porque ahorita ya no creo que se pueda. Ya es tarde. ¿Qué horas son? 9:30. Por uno. Número dos, yo a los de mi grupo les di la primera tarea es que se memoricen y se lean todos los síntomas y los signos. Desde el punto de vista definitorio, de definición, desde el punto de vista fisiopatológico, cómo es que se produce, cómo es que, o sea, cómo es que se produce, pues claro, cómo es que se da, ¿no? Y el tercer punto que deben aprender es cómo es su presentación clínica, ¿no? Cómo es la presentación clínica de una angina de pecho, cómo es la presentación clínica de un infarto de miocardio, cómo es la presentación clínica de tal cosa, así, ¿ya? Por ejemplo, una disnea, ¿no? ¿Cómo es la presentación clínica de una disnea? ¿Qué disnea? Cardíaca. Ah, así se presenta. ¿Y respiratoria? Así, 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 así. Psicogénica, así, 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 así. Tiene que diferenciar, pues. ¿Ya? Por si todas las Doctor, disneyas buenas van a noches. creer que es cardíaco, entonces ahí sí vamos a estar mal, ¿no? ¿Sí? ¿Quién habla? Doctor, buenas noches. Le habla Mayumi, doctora, su delegada de práctica. Mañana, Muy bien, a qué Mayumi. hora sería, doctor? Mañana, ¿qué tienen? Porque yo quiero saber qué tienen, ¿no? Porque ese es otro asunto, es otro lío que aquí nos pasamos de, ¿cómo se llama? De cruces con las otras clases, con los otros profesores y todo es una desgracia. Sí, pues, doctor. En la mañana, doctor. Imposible si en la mañana, pues todo el mundo trabaja. Todo el